¿Cómo están, amigos de Miedo 867? Les saluda su amigo Francisco Javier Zamora Cabrera. Sean bienvenidos a un episodio más. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Suscríbete a Miedo 867, pica en la campanita de notificaciones. Cada que se suba historia, YouTube les va a avisar. Así que bueno, pues ahí estén al pendiente, raza. Muchas gracias por estar pues el día de hoy. Raza, hicimos transmisión el día de ayer. Voy a dar los ganadores en la página y el grupo de Facebook para que estén al pendiente. Los subo en el transcurso de hoy viernes o sábado para que estén al pendiente, para que se comuniquen conmigo. Obviamente nada más es cuestión de que estén suscritos a los canales de los invitados y al de Miedo 867, y con gusto ya les digo el procedimiento para acceder al grupo privado. Se subió historia de hecho ahí, raza. Hay bastante cruda la historia del día de hoy en el grupo privado. Así que bueno, pues raza, pues ahí están. Y de hecho subí un video de una entrevista de Adela Micha a un personaje. Justamente en un momento él dice algo, se ve de inmediato. Les voy a decir algo, pues la señora, mis respetos, no la conozco ni nada. Y pues no sé, tiene trayectoria como periodista podrá ser una persona muy conocida, pero como actriz es mala. Se ve de inmediato que no sé si finge la sorpresa, pero es como cuando una dama le dice a otra: acabo de bajar 5 kilos, y la otra le dice: ¿de veras? Y sabes que está ahí mintiendo. Bueno, haz de cuenta, es lo mismo. Y hasta el mismo entrevistado de repente como que se da cuenta que dijo algo que no debía, de inmediato cambian el tema. Son cosas que bueno, pues a veces ahí están a la vista, la raza no pone atención. Siempre les digo, raza, pongamos atención a las cosas que están allá afuera. Pero bueno, raza, pues ya lo saben, suscríbete, pica la campanita de notificaciones. Quien quiera pertenecer al grupo privado de historias exclusivas que no se pueden subir en YouTube, y ya saben que a lo mejor después ni en YouTube. Así que mándenme WhatsApp 867-104-5100. Con gusto les digo la manera de acceder. Y bueno, raza, ya hace rato que no teníamos una historia de policías. Un saludo a todos los policías. Siempre se les repite, la policía, sobre todo los municipales, auxiliares, policía bancaria, son los que son la primera línea de defensa ante cualquier situación. Y vaya que pues sí, depende de las ciudades. Pues los policías están preparados para delitos menores. Pero ahora imagínate de repente, pues policías que andan, no sé si todavía usan revólver. Antes yo veía que pues nomás un revólver, o sea, como vas a enfrentar a una persona con una larga, pues ni de chiste. Pero bueno, pues los policías siempre les toca de todo. Yo en su momento llegué a conocer policías y pues imagínense, todos los días tenían que hacer cada turno, alrededor de 20 o 30 servicios. Y obviamente en todos los servicios se involucraban problemas de tener gente, tratar de, y no tratar de mediar, era de que tenía que detener a alguien. Entonces debe ser un trabajo pues muy difícil, y sobre todo cuando ocurren cosas que tú no tienes ni idea. Y bueno, pues les voy a decir, esto pasó ya hace mucho. La persona fue policía municipal, de hecho está viviendo en Estados Unidos. No me quiso decir en qué ciudad ocurrió, pero bueno, pues igual no ando uno de preguntón. Pero bueno, pues esperemos esta historia les parezca interesante. Hola, gente del canal de Miedo 867, quiero platicarles un suceso que ocurrió cuando yo estuve activo en la policía municipal. Solamente voy a decir que, bueno, pues del estado de Chihuahua. Y bueno, pues era una temporada complicada, pero les voy a decir, esto que pasó ya pasó hace un buen de tiempo. No había tantos problemas como después, ¿verdad? Que la policía se volvió prácticamente, pues se oye ridículo y exagerado, pero en muchos lugares se volvió un brazo armado de los grupos del CO.
Pero en aquel entonces no había de hecho problemas con grupos así ni nada de este ámbito. Sobre todo en el lugar donde era, pues donde trabajaba, no había esos problemas. Siempre ha habido problemas de que resolver peleas, pandilleros, cosillas así, pero ya con así grande no. Y puedo decirles que bueno, pues yo ya tenía en ese tiempo 3 años trabajando como policía. De hecho, pues les digo, no andábamos como actualmente, ya que la policía también anda en caravanas de policías de 3, 4 unidades. No, nada más andábamos en una patrulla. Y me acuerdo que, bueno, pues andaba con un compañero que él ya tenía varios reportes. Y sí les voy a decir algo, era una persona dura, pero no era pasado de lanza, la verdad. O sea, sí, pero sí, pues ya saben cómo es la gente a veces de doble moral. Si alguien anda de violento y lo detienes, si él empieza a golpear y lo detienes, luego la gente empieza de que, hey, no le peguen, que ya nada más deténganlo y ya ya no abusen. O sea, si es la gente es así, de repente, pues así decirlo, nos tocaba ver, voy a ponerles un caso, un sujeto que estaba golpeando a sus papás, ya grandes de la tercera edad. Llegamos y bueno, pues ahí, pues este compañero pues lo moviliza y aparte le da 2, 3 zapezones y todo. Y la gente empieza de que no, que policías abusivos, que dejen lo que se defienda, o de uno contra uno. Créanme que esa gente es la que de plano dan ganas a veces de sacarla de cargo y tómala por menso, ¿verdad? O sea, si una persona está agrediendo a la sociedad, pues un policía no es un peleador, su deber es someter a la persona, no de pelear con él. O sea, he visto videos donde la gente le dice a los policías, no, peleen de uno por uno. Pues si no es un peleador, tú tienes que someter a la persona y dentro del entrenamiento que se te da para, pues obviamente evitar la pelea. Nada más si hay una lucha corporal, pues someter y ya. Pero bueno, pues este compañero ya tenía varios reportes. Todavía no era cuando pues el internet estaba tan fuerte como ahora. O sea, ahorita ya cualquier persona, pues en una transmisión en vivo te echa de cabeza y ya te haces viral. Antes no, ya había teléfonos con cámara, pero todavía no era de que todo el mundo tuviera internet o todo el mundo tuviera redes sociales. Y me acuerdo que bueno, pues nos habla, había una persona en una colonia que ya tenía fama bueno, de drogadicción y de agresividad. De hecho, ya lo habíamos detenido en varias ocasiones. Y son de estas personas que quién sabe cómo le hacen si tienen mucha suerte. Puedo decirle que en un año ya lo habíamos detenido 3 veces. Las 3 veces con estos instrumentos de cocina, cebolleros y agresivo. Y bueno, siempre traía sustancias. O sea, su pipa, su antenita, ¿verdad? Ya la gente se imaginará para qué. Y envoltorios con una cosa, bueno, pues con piedra, ¿verdad? Pero bueno, pues esta persona ya en una ocasión la habíamos detenido y había lesionado a un señor. Y fíjense lo que son las cosas, pues que se les lleva al MP y todo. El señor, bueno, este sujeto le dice, yo voy a salir y cuando salga te voy a hacer esto y el otro. Y así delante del MP, con amenazas y todas las cosas, pues este señor no quiere levantar cargos y resulta que como al otro día, 2 días, ya estaba fuera esta persona. O sea, esta gente es incorregible, la verdad. Pero bueno, pues el asunto es de que tú haces tu trabajo como policía y ni modo, ¿verdad? Nos habla una señora que vivía sola. Bueno, habla la policía, nos da la dirección y nos dice que este sujeto se había metido. Y este sujeto entrando bueno, pues había desvivido un perrito que tenía la señora. Y se había metido, fíjense, se metió a una casa, se mete por un pasillo, pues ultima al perrito con su herramienta esta. Y bueno, pues como que se le hizo buena idea ahí sentarse en el pasillo y prender un pipazo, ¿verdad? Llegamos, y fíjense lo que son las cosas, uno llega y pues actúa con el tato.
y había vecinos ahí viendo. Y resulta que pues unos dicen, no, es que este está loco, se metió y que mató al perrito y que esto y que el otro. La señora pues no quería ni salir, se asomó por la ventana, no, ahí está, ahí está, ahí está. Y empieza de que nada, que vénganse y que esto y que el otro y que me los voy acá. Y bueno, pues lo vemos que sí traía esta herramienta. Y yo de inmediato, a ver, tírate al piso. Y no quería, no quería. Y yo la verdad, pues, obviamente aunque traías un chaleco, que yo jamás entendí los chalecos que nos daban, pues te lo podían traspasar con una piedra, o sea, no eran muy confiables. Y bueno, pues de todos modos el compañero dice, no, de todos modos hay que, si se pone acá, pues hay que tirarle. Pero sí, teníamos el antecedente que si tú tiras te metes en un problemón enorme. Y me acuerdo que pues yo le cierro el paso por el pasillo. Y no, hombre, de acá de repente llega el compañero por la parte de arriba de la casa y sópala, le da un garrotazo. Y bueno, pues cae este sujeto, lo detenemos y él empieza a escupir, a insultar, a tirar patadas y todo. Y bueno, pues ahí en ese rato ya, órale, unos apecillos. Y fíjense, cuando lo llevábamos para afuera, ahora sí la gente filmando de que era abuso policíaco y que, ya saben, ¿no? Que los puercos y que esto y que el otro y que son bien abusivos con el pobre. Y bueno, pues el pobre sujeto pues había amenazado a la señora. Y bueno, pues da la casualidad de que la señora le decimos, mire, ¿sabe qué? Este ya la otra vez acá, y de hecho en la misma colonia, este ya es pájaro de cuenta. Si no va a denunciar, va a volver a regresar. Y de hecho, nada, todavía el sujeto este decía, nada, que voy a volver y que va a ver, señora, que me la voy a desvivir y cosas así. Y pues nosotros siendo testigos, ahí sí la gente no decía nada, ¿verdad? Porque para que vean cómo es a veces la gente de doble moral. Y resulta que, bueno, pues pasa que la señora le decimos, no, pues tiene que ir al MP, tiene que ir pues sí, a levantar su denuncia y pues somos testigos de amenazas y todo eso. Me acuerdo que llega un periódico, llega una camionetita de la prensa, ahí sí, dice sí, si ya llega la prensa, pues se hace un poquito más de presión de que no la pueden soltar tan fácil. Pero pues bueno, ya saben, así la autoridad que pues no le importa, llegan, le toman fotos y no falta el quien empieza a decir que los policías lo detuvieron golpeándolo y que lo golpearon. Igual a los de la prensa les valió gorro, los ignoraron, pero este sujeto pues se pone como loco arriba de la patrulla, estaba en la parte de atrás. Y bueno, pues ahí ya el compañero de que, no, hombre, pues, cállate, y pum, su cachetadón y no se calmaba. Y bueno, pues por lo visto sí, cuando lo pescamos había restos de varios envoltorios. Él decía que se había consumido como 5 o 6 piedritas de esas. Entonces imagínense cómo andaría. Y estaba como loco, pero bueno, pues ya lo habíamos detenido, ya había tomado fotos y empezamos a salir. Eso sí, la colonia estaba pues, a las afueras de la ciudad y llegar a donde llegaba, a donde la delegación sí estaba lejos. Y teníamos la opción de meter el camino largo o meternos por una brecha que era muy usada por la gente de ahí. Pasabas de una colonia a otra sin necesidad de meterte a lo que viene siendo el camino pavimentado. Y bueno, pues en lo que ya lo subimos, la gente se va, empezamos a avanzar. Él empieza a decir que siente que, bueno, así directamente, que sentía que ardía por dentro. ¿Cómo que ardía? No, pues que él sentía que estaba ardiendo, que él sentía que estaba ardiendo, que sentía que estaba ardiendo. De hecho, lo habíamos puesto en el asiento trasero de la patrulla, en la parte del medio, ni atrás de él ni atrás mío. Yo iba manejando y pues me acuerdo que antes de andar allá habíamos andado comiendo y este compañero traía un agua de Jamaica, creo, de esta roja. Y él empieza a decir que siente que se está quemando. Y nosotros de que, ay, no manches, o sea, pues ya saben, las personas detenidas empiezan a fingir que se sienten mal, empiezan a fingir que les duele esto, o que son cardíacos, y él empieza a decir que sentía demasiado calor, que siente que se está quemando,
Y el compañero le dice, ay hombre, pues sí, pero ahorita no decías nada cuando estás fumi fumi tu mugrero. Y es entonces que no sabíamos si él lo hace como porque lo ignoramos o por otra cosa. Y lo que hace es que escupe directamente al compañero. O sea, así, de atrás, todo sopas. Y bueno, yo veo cuando volteo a ver al compañero, veo que cuando él voltea para atrás, el gargajote directamente en la nariz, entre la nariz y la boca, así. Y pues sí, se emperró el compañero. Y yo lo conocía, dije, no, este se va a querer parar y darle una recia. Y este es lo que hace, dije, hombre, y agarra el agua y se la arroja directamente al otro. Así como en la lucha libre que se avientan la cheve, ¿no? Pues este le agarra el agua y se la avienta al sujeto que va atrás, que estaba gritando. Pero fíjense, pasa que cuando se la avienta, se escucha así de psss. Vemos cómo al parecer se evapora. Y él empieza a decir empieza a gritar que se quemaba, que se quemaba, que se quemaba. Y luego empieza el olor. Si puedo decirles algo en ese momento, sí, hasta nos frenamos. Y nos damos cuenta que en verdad se estaba quemando. ¿Cómo? No sabría decirles. Pero es demasiado extraño lo que ocurre. Primero vemos como si la piel, espero no sea muy fuerte lo que voy a decir, como cuando se derrite una vela, o sea, como si se estuviera derritiendo al grado de que vemos como, bueno, de hecho no traía camiseta o playera, vemos cómo se derrite, o sea, literal, derretido, y vemos cómo empieza miren, no así de que prendiera fuego, pero como cuando quemas el plástico que se empieza a derretir y quemar al mismo tiempo. Vemos cómo él empieza así, primero desde la parte pues del centro del pecho, y empieza así a derretirse. Obviamente frenamos y no puedes hacer absolutamente nada. Nada, pero vemos cómo empieza directamente a derretirse y de repente ya deja de gritar y vemos cómo empieza. El olor es insoportable, como a plástico chicharrón quemado, no sabría decirles, es un aroma que jamás podría describir 100% porque es algo que jamás he vuelto a pasar. Y bueno, vemos cómo en teoría, o más bien dicho en teoría, se quemara de adentro hacia afuera. Pero no sé cómo explicar, debió haber sido mucha la temperatura, pero a la vez nada de adentro de la de la patrulla se quema. No se quema el asiento, no se quema nada, pero queda como que hollín por todas partes, un hollín como de grasa, el olor horrible, y pues prácticamente se deshace. Solamente queda lo que venía haciendo un brazo intacto donde estaba la esposa, y hagan de cuenta que el pantalón completo, o sea, de la mitad para abajo estaba completo, del ombligo hacia arriba se desintegró. Y eso es pues algo horripilante, yo lo sé, pero el asunto era qué iba a pasar. Bueno, pues les voy a decir algo. Sabíamos que íbamos a tener un problemón. Y bueno, no sé cómo manejar lo que les voy a decir. No fue idea mía, pero obviamente pues había testigos de que sí no lo habíamos sapeado. Había pues prensa que le había tomado fotografía.
Y de hecho nos hablan por radio un supervisor, quién sabe quién de ahí se quejó de que habíamos sido demasiado violentos con esta persona. Y la verdad es que no como se lo mereciera. Pero lo cierto es que no dicen, hey, pues sí, a este supervisor conocía al compañero y dice, hey, se andan quejando de ti, abusado, que van a ver qué onda con esta persona, se pueden meter en una bronca. Y obviamente nos damos cuenta que por dentro queda la patrulla oliendo horrible, el pantalón completo y parte del brazo con la esposa. Teníamos la opción de que llegáramos a decir lo que había pasado, lo cual quizá nadie nos hubiera creído que hubiera sido un accidente, que hubiera sido algo así. Se los puedo jurar por mis hijos y por mi esposa y por mi madre que no le hicimos nada. Pero definitivamente este sujeto se derritió. Y digámoslo así, pues estando en un baldío con muchas cosas así, barrancos y basura, pues bueno, ya se imaginarán dónde terminaron los restos. Lo cual a lo mejor no es el procedimiento correcto. Y eso lo digo afortunadamente desde muy lejos. Pero sabíamos que íbamos a estar en un problemón. ¿Qué fue lo que ocurre? Que bueno, pues alguno de los alguien reportó que este sujeto se nos había escapado, porque resulta que cuando pues ya andábamos otra vez regresando ahí, llegan unas personas de ahí de la colonia y lo primero que llegan, ¡hey! Se les bajó, ¿qué hacen aquí? Se les escapó, ¿a dónde corrió? No vieron lo que había ocurrido, pero vieron la parte de atrás abierta, vieron que andábamos pues entre el monte. Y bueno, pues resulta que este sujeto tenía la fama de que se les escapaban los policías arriba de las patrullas. Ya se les había bajado, perdón, a unos de una camioneta, esposado. Se le había bajado también a otros compañeros de otra patrulla, o sea, de la parte de atrás. Se rompía la ventana y se salía y se iba corriendo. Ya tenía fama de escapista. Por lo cual, bueno, puedo decirles que, digámoslo así, la libramos. Obviamente en ese rato tuvimos que llevar a limpiar la unidad. Vamos a un car wash y de hecho las personas nos dicen que se les quemó adentro, huele horrible. Y de hecho sí, dice uno, no hombre, huele a pura piedra, o sea, pues concentrada. La verdad no sabemos lo que pasó. Créanme que ha sido de las cosas más fuertes que me ha tocado vivir. No sé si es algo paranormal, pero algo normal definitivamente no lo es. Ojalá cuenten la historia, espero que no juzguen. A final de cuentas, pues fíjense lo que son las cosas. Este sujeto ya debía muchas y tampoco digo que fue correcto el procedimiento. Pero por otro lado, ¿qué hubiera ocurrido con nosotros? La verdad no lo sé. Yo después me salgo de la policía porque es cuando empieza a ponerse fea la situación. Y desgraciadamente este compañero que les digo fallece en el cumplimiento de su deber. Espero cuenten esta historia. Y bueno amigos, ¿qué les pareció este relato? Bastante fuerte. Fíjense que ya hemos hablado varias veces. Fíjense, no sé si sea el caso, pero existe el fenómeno de la combustión humana espontánea. Ya van varias ocasiones que se habla de esto en este canal, creo que unas 4 o 5. Yo he visto patrones, o sea, no patrones laborales, no, patrones, o sea, como que ciertas tendencias. Se dice que las personas que han sido registradas normalmente fumaban o tomaban y quizá yo pienso que es una reactividad, que es una sustancia reactiva, una sustancia que reacciona explosiva o bueno, se quema o explota al contacto con otra sustancia. De hecho, les voy a decir algo, hay sustancias en nuestra casa que casi todos tenemos que si las mezclas se queman,
y a veces lo usamos tanto que ni nos damos cuenta, y a veces estamos en un hogar que podría prender fuego y ni siquiera sabemos, pero es porque desconocemos pues la composición química de muchas cosas. A veces hay, pues no sé, un líquido que si tú lo mezclas con otro, de repente crea combustión. De hecho, fíjense, ojo con esto, el permanganato de potasio y la glicerina, que son cosas que se usan para la cosmetología, si las mezclas se causa una llama. Y a veces, pues bueno, pues a veces ya depende de la concentración, el pH y todo eso puede generar una reacción química. El asunto es de que este tipo de combustión es tan fuerte que no se deshace hasta que se acabe el inodoro, o sea, bueno, el combustible, lo que está ardiendo. No sé si tenga que ver con esto, pero obviamente no es nada normal que una persona de repente prenda por sí misma. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo le explicas eso? Si según esto en la historia registrada y aceptada, hablo aceptado porque registrado es una cosa y aceptado es otro. Solamente se sabe de menos de 10 casos, pero sin embargo siempre hay este tipo de asuntos y de noticias que a final de cuentas se dice que es otra cosa. Imagínense si pues en cierto momento de repente ves que alguien prende de la nada, obviamente no va a ser algo común. Y al igual que hay personas que le caen varios rayos en su vida, estaba viendo de una persona que le han caído 4 rayos y sigue viva. En diferentes lugares le caen rayos, dice, oye, pues o trae un pedo con Zeus o qué onda. Pero bueno, raza, dejen su opinión, dejen su comentario. Ya saben, cualquier cosa, mándenme WhatsApp 867-104-5100. Estoy para servirles. Y bueno, les habla su amigo Francisco Zamora y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.